No olvide reenviar el enlace para que otras personas puedan escuchar también la palabra de Dios. Voy a leer acá un versículo al final del Evangelio de Mateo, capítulo número 28. Y el versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a hablar un rato, hermanos, en esta mañana, a reflexionar aquí en torno a la gran comisión. La gran comisión que según algunos también se ha convertido en la gran omisión, lo que no se hace. Bueno, Dios nos guarde a que lo hagamos. Dios nos ayude a que lo hagamos y que no omitamos este mandato del Señor. Vamos a pedir a Dios que nos dirija aquí en lo que vamos a hablar en estos minutos breves. Bendito Dios. Presentamos esta reflexión, Señor, esta devocional en este día viernes. La ponemos en tus manos, Jesús, y queremos que trates con todos nosotros, hermanos principalmente, que estamos llamados a obedecer este mandato, pero también con los amigos, Señor. Háblales a ellos, mi Jesús. Instrúyelos, Padre amado, acerca de esta salvación tan grande. Obra, Dios, a través de tu palabra, que ella corra y sea glorificada, Señor. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a meditar entonces en la palabra del Señor Jesucristo, y yo quiero invitarles, hermanos, a pensar por un momento en esa tarea que nos corresponde a todos nosotros, y es la tarea de anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces vamos a pensar por unos minutos en la palabra de Dios y vamos a comprometernos. Dios quiera que nos podamos comprometer todos a cumplir con este mandato. No ser nada más beneficiarios de la gracia, sino también que la compartamos de lo que hemos recibido gratuitamente, de eso también demos gratuitamente. Comenzamos el día domingo a hablar aquí en Poughkeepsie. Además le invitamos, si usted vive por aquí cerca, venga a Poughkeepsie 691 Main Street. Ahí estamos predicando la palabra de Dios. Comenzamos a hablar acerca del propósito de Dios con las etnias. Usted sabe que la palabra que aquí leímos, naciones, eh, es la palabra etnias realmente. Viene, usted sabe, el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en español como lo estamos leyendo nosotros. Esto es una traducción, gracias a Dios que nos la han traducido, pero en el griego la palabra es etnia, precisamente, una palabra griega que se ha traducido como naciones aquí, pero que puede usarse también para los grupos específicos, no solamente las naciones tal y como las concebimos hoy en día por los límites políticos que los hombres han puesto, sino esos grupos culturales específicos. Dios tiene un plan para todas las etnias. Y comenzamos a hablar el domingo, les digo, desde el Antiguo Testamento, desde el llamamiento de Abraham, que precisamente el Evangelio según San Mateo comienza, capítulo número 1,
comienza con Abraham también. Voy a mostrar aquí, un momentico. Dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces, en la genealogía que nos presenta Mateo, Mateo abre el libro hablando de Abraham. Y Abraham, sabemos nosotros, fue el hombre que Dios escogió, que Dios llamó, y el hombre a quien Dios bendijo de una manera muy especial. Pero esa bendición que Dios le dio a Abraham no era para él solo, sino que era una bendición para todas las naciones. Serán benditas en ti, le dijo Dios a Abraham, todas las familias. La palabra familia en ese texto en hebreo también se podría traducir como todas las etnias o todas las razas. Todas las familias de la tierra benditas en Abraham, en tu simiente. Más adelante, esa promesa se repite a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios los iba a bendecir, pero teniendo en mente que esa bendición alcanzara a todas las naciones. Y vimos la enseñanza pasada del domingo como pues a través de el transcurrir del Antiguo Testamento, pues Dios insistentemente habla de su proyecto con las naciones, pero el instrumento que Dios quiso usar para llegar a ellos, que fue el pueblo de Israel, una nación de sacerdotes y gente santa, no cumplió con su propósito, ¿no? El propósito individual se puede frustrar, pero el propósito general de Dios se cumplirá. Ya lo vimos, la vez pasada usamos, bueno, en la enseñanza del domingo estábamos mirando los versículos de Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 7, donde en la adoración final que se le va a dar al Cordero en el cielo, Juan vio una multitud, millones de millones, dice en el 5, y en el 7 dice una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las lenguas, de toda tribu, adorando. Es decir, el propósito final se cumplirá. Puede hacer que usted se oponga y resista a el plan que Dios tiene para su vida. Pero el plan general que Dios tiene para la humanidad se llevará a feliz término según vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, y ese es el cierre, ese es el episodio final, la última visión. Entonces Mateo inaugura su libro, lo empieza con Abraham y también termina hablando no de Abraham específicamente, pero sí de las naciones a las cuales Dios le había hecho una promesa a Abraham. Entonces vamos a meternos, hermanos, acá un poquito en este tema que realmente nos compete a nosotros hoy, porque como vamos a verlo, todavía la tarea no se ha terminado, todavía no ha llegado el fin del mundo, así que todavía esa tarea hay que hacerla hasta el final. Estamos todavía comprometidos con la misión, la tarea que Dios nos encomendó. Hay un llamado particular entonces en Abraham, capítulo 12 de Génesis, y también en el inicio del Evangelio se habla de Abraham. Dios llama particularmente a alguien, pero como decía, teniendo en mente a las naciones, es decir, lo llama particularmente, pero con un propósito universal. Israel, el pueblo, fue escogido de entre todas las naciones. Particularmente Dios escogió a esa nación, no por ser la mejor, por supuesto. Pero el plan de Dios, la meta de Dios no era solo Israel, ahí encerradito, solo a ustedes, aquí nada más, nadie más. Como decimos nosotros, solo para bautizados, no es ese el plan. El plan es para todas
las gentes. Un propósito universal. Un llamado particular con un propósito universal. Y por eso aquí tenemos ir a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones. La obra redentora de Cristo, que es la simiente de Abraham, nos lo cuenta Gálatas, en tu simiente, la cual es Cristo, no tus descendientes, todos los hijos de Abraham, sino particularmente en uno, en tu simiente. Eso lo dice el apóstol Pablo, lo explica inspirado, claro, por el Espíritu Santo. En tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, en Cristo Jesús, particularmente esa simiente especial, ese descendiente de Abraham particular, Dios obró, pero con un propósito universal. La obra del Calvario, que repito, la gente está recordando precisamente en este día viernes, la muerte de Jesús en el Calvario abrió las puertas a toda la humanidad. Juan decía al principio en la inauguración del ministerio de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el alcance de esa obra y de ese sacrificio particular de Jesús en la cruz, con Jesús murieron otros 2 hombres también, 3 murieron ese día y en cruces, y miles habían muerto antes y también después. Pero entre esos miles de hombres que murieron en las cruces, uno particularmente la muerte de Cristo, por quien es Él, por supuesto. Pero esa obra particular, repito, tiene un alcance universal. Dios tiene en mente que todos los hombres puedan llegar al conocimiento del plan. Y la idea es que tomen una decisión apropiada, ¿no? Que opten por la vida. Que las buenas noticias, estas buenas nuevas, que es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias le alcancen a llegar a cada persona en el mundo. Tremendo proyecto este. Pero se llama le dicen la gran comisión. No es cosa sencilla. La otra vez oíamos de alguien que decía, bueno, ilustrando, ¿no? Vino ya la ascensión, llegó Cristo al cielo y los ángeles lo recibieron allá. Bueno, Señor, ya terminó la obra y ahora en manos de quién quedó todo allá. Y él dijo, pues, en manos de esos apóstoles, de esos discípulos. Y los ángeles dijeron, uy, pero estos hace apenas unos días lo habían dejado solo y salieron y se fueron a pescar y estaban todos distraídos. Señor, ¿y un plan B? No, no hay un plan B. A lo largo de lo que nos muestra la historia de Hechos, por ejemplo, y nuestra propia historia, podemos demostrar que el plan de Dios se cumple porque es el plan de Dios, es la obra de Dios. La obra de Dios no la puede estropear un ser humano en general. Repito, podrá frustrar su propio propósito que Dios tenga para con él. Pero la obra magna Dios la llevará a cabo. Es la obra de Dios y la hará con nosotros si nos ponemos en sus manos. Y también la hará aún a expensas de nosotros, es decir, muy a pesar nuestro también lo hará. Dios quería llegar a los gentiles y los discípulos estaban muy amañaditos en Jerusalén, pero muy a pesar de eso, Dios cumplió su propósito de llegar a las naciones también. Entonces, no fueron los apóstoles, además los que predicaron a los gentiles. Comenzaron a hablar unos hermanos de Chipre y de Cirene, ¿no? Dice Lucas, nos cuenta en Hechos que ellos fueron los que llegaron a predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio, este anuncio de las buenas nuevas es de suma importancia porque, dice Pablo a los Corintios, a Dios le plació. Pudo haberlo hecho de otra manera. Como creen los calvinistas, pudo habernos obligado, pero no nos obligó. No.
Ahí se equivocan los que creen en la predestinación. Dios no obliga, Dios nada más insta, Dios nos seduce, Dios nos envía emisarios una y otra vez que nos hablen, que nos expliquen, que nos inviten, pero la final decisión es propia. Entonces, por eso el anuncio de la buena nueva es importante, porque a Dios le plació salvar a los hombres a través de lo que para muchos es una locura, la predicación del evangelio. Entonces, por eso, amigo, que está aquí con nosotros, el que usted esté oyendo la palabra de Dios es de suma importancia. Quiera Dios que usted pueda entender y obedecer la palabra de Dios, porque de eso depende la salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, Romanos capítulo 10, este será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues aquí nos está enviando el Señor. Entonces vamos en reversa ahora. Nos envía, tenemos que ir a predicar, la gente podrá escuchar y entonces la gente podrá creer y al creer la gente podrá invocar el nombre de Jesús y alcanzar la salvación. Entonces sí que es importante la obediencia a este mandato. De la gran comisión, ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Algunos estudiosos, comentaristas del Nuevo Testamento han dicho que esta porción del evangelio realmente es la clave para entender todo el mensaje del evangelio. Aparece subrayada la palabra todos o resaltada aquí la palabra todos, ya la vamos a ver. Mire usted esta curiosidad. Vamos a marcarla aquí. Voy a ponerla aquí. La palabra todos en negrilla para que usted la pueda resaltada mejor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primer todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Segundo todos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden otra vez, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Hay una universalidad, una globalidad aquí en esta gran comisión de Mateo. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de estas cuatro cosas. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Es lo que vamos a estar, de lo que vamos a estar hablando en estos minutos que nos restan en este programa. Entonces, la comisión se da porque el Señor es el Todopoderoso. Mateo comienza con estas palabras de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, es el Señor el que manda, el soberano en el universo entero, quien da una tarea que pues, por supuesto, si entendemos lo de la autoridad, pues tenemos que obedecerla, ¿no? Alguna vez yo asistí a un matrimonio y entonces estaba ya un hermano que en esa época era de los directivos, de los oficiales, como dicen acá en los Estados Unidos. En Colombia se dice de los directivos distritales. Y entonces el hermano Alfonso Montoya me dice a mí, que apenas estaba comenzando en el ministerio, me dice, predique en el matrimonio, en la ceremonia. Entonces yo, pues, hermano, pero usted es el oficial, usted es el superior. Y me dice él,
Por eso, predique. Y entonces yo entendí ya la cuestión, ¿no? El Señor tiene toda potestad. Comienza por ahí. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso, predique. Porque Él es el Todopoderoso y nos lo está mandando. Debemos obedecer, ¿no? Hay unas palabras similares. La otra vez charlábamos aquí con unos compañeros acerca de el uso que Jesús hace de la expresión hijo del hombre. Y en Daniel se habla de ese hijo de hombre también y dice que se le dio autoridad, poder y majestad y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Profecías del libro de Daniel. Voy a hacer acá un paréntesis. Ayer alguien me decía, no, es que en el Antiguo Testamento no se habla de la resurrección. Y entonces yo le comentaba, pero en el Antiguo Testamento sí se habla de la resurrección. Daniel, precisamente, por eso hago el paréntesis, porque Daniel habla de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra vendrán otra vez a la vida. Entonces Daniel es uno de los que habla de la resurrección de muertos. Sí se habla de la resurrección de muertos, incluso en el Antiguo Testamento. Quizá la palabra resurrección de muertos como tal no aparece como está en la primera de los Corintios capítulo 15, pero que había una esperanza y que ellos sabían que no todo termina con la muerte, claro que sí. Allí tenemos un ejemplo en el libro de Daniel. Entonces tenemos una autoridad suprema, cerrando el paréntesis. Toda potestad, el Todopoderoso nos está enviando. ¿Sabe qué? También recuerdo ahora que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Fue lo primero que él le dio a conocer a Abraham, ¿no? Y enseguida le da una orden. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, explicaba a alguien, ¿cómo puede ser perfecto Abraham si Abraham es tan bien como todos nosotros? No era basado en su habilidad ni en su esfuerzo, es basado en lo que acaba de oír. Él es el Todopoderoso y Él me puede hacer a mí perfecto. Él puede hacer perfectos mis caminos. Somos nosotros llamados a la perfección porque el Todopoderoso es capaz de hacer con nosotros cosas inimaginables porque Él todo lo puede. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, basado en eso, basado en la autoridad suprema de Jesucristo, basado en que Él es el soberano de los cielos y la tierra, basado en que Él es omnipotente, en que todo lo puede, por tanto, entonces vienen estos verbos. Vamos a analizar estos verbos muy bien. Voy a mostrar acá otra vez para que usted pueda ver acá una clave. Vamos a quitar estos subrayados para que podamos ver ahora otras cosas. Voy a mostrar ahora los verbos porque vamos a hablar de la tarea que nos encomendaron a todos nosotros también. Entonces los verbos que debemos mirar nosotros aquí, por tanto, id, este es un verbo, id, y haced discípulos, vamos a colocarlo así, bautizándolos, otro verbo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahora dice la conclusión, la leeremos ahora, ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bien, vamos a mirar esos verbos un momentico, mis amados hermanos. Entonces, la tarea que tenemos nosotros por delante es ¿cuál?
hacer discípulos, bautizar o enseñar. 4 verbos allí que podemos analizar y vamos a mirarlo gramaticalmente. Este id está aquí como un imperativo, pero realmente en el texto griego este id debería estar yendo, como está bautizándolos y enseñándoles. Este es un participio. Entonces, si colocamos aquí yendo, haced discípulos. Realmente el verbo principal de esta tarea, el verbo principal no es ir, no es bautizar, ni es enseñar. El verbo principal, la tarea principal es hacer discípulos. Y le digo que eso pues lo sacamos nada más de la gramática, El imperativo aquí real es hacer discípulos. Hacer discípulos es el verbo principal de esa tarea. Los otros 3, ya les digo, id, que en Reina Valera está en una forma imperativa, literalmente debería traducirse como yendo, bautizándolos y enseñando. Son participios. Y los participios lo que hacen es decir el cómo llevar a cabo la tarea principal. Nuestra tarea principal es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Yendo, bautizándolos y enseñándoles. Entonces, estos 3 participios nos dicen, repito, el cómo se hace esta tarea principal. Recuerdo otro ejemplo ahora. Pablo, a los Efesios, dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es el imperativo principal, la tarea. Sed llenos del Espíritu. Y entonces dice, hablando, cantando. Esos otros verbos son participios que nos ayudan a entender cómo se lleva a cabo la orden que nos están encomendando. Espero haberme hecho entender, hermanos, con este juego de los verbos que aparecen aquí en la gran comisión. Repito, la tarea principal es hacer discípulos. El Señor nos mandó a hacer discípulos. No nos está mandando el Señor aquí principalmente, váyanse, vayan, o bauticen, o enséñenles. No, esos otros 3 verbos, yendo, bautizándolos y enseñándoles, están ligados al verbo principal que es hacer discípulos. Hacemos discípulos yendo, bautizando y enseñando la palabra de Dios. Alguien decía, creo de manera muy acertada, nos mandaron a hacer discípulos y salimos a hacer cultos. Y creo que le digo de manera muy acertada porque a veces confundimos el hacer discípulos, que es la tarea principal, con hacer cultos. Pero no solamente haciendo un culto tal y como lo concebimos nosotros con la liturgia de la oración inicial, la lectura bíblica, la alabanza y la enseñanza, meditación y la ofrenda, o el orden en el que usted lo acostumbra a hacer, se puede hacer discípulos. En una charla, en una cena, en una conversación no tan formal, es cuando más se puede hacer discípulos. Y o vayan, o como debería traducirse más bien, yendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yendo a ser discípulos. Yo creo que aquí el Señor nos está diciendo que lo que hagamos, lo hagamos con una intención. Usted va a ir a alguna parte, pues vaya con esa intención de llevar el mensaje a alguien. Usted va a almorzar, almorzando, piense en hablarle el evangelio a alguien. Usted va a irse en un bus, usted va a viajar en un avión, donde vaya, donde esté, vaya con una intencionalidad. Tengo que hacer discípulos. Tengo que llevarle el mensaje
a las naciones, yendo, bautizándolos. En otra oportunidad hablaremos, y ya hemos hablado de todas maneras del tema del bautismo, es muy importante. En el nombre, una vez más, el nombre está aquí en singular, no dice en los nombres, porque no son tres nombres, sino que es un solo nombre, que además no está invocado acá el nombre, porque acá lo que hay son unos títulos, el título Padre, el título Hijo y el título Espíritu Santo, pero no está el nombre. El nombre fue el que invocaron los apóstoles que sí conocían cuál era ese nombre, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, que es Jesús. Jesús es el nombre. La otra vez estaba leyendo lo que ocurrió en Arroyo Seco en 1906, si no estoy mal. Y entonces, en ese retiro que hubo allá en California, esa noche un hombre se quedó pensando en el sermón que acaba de escuchar, donde un hermano había hablado que el bautismo en el Nuevo Testamento se hacía, era invocando el nombre de Jesús y no la repetición de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese hombre pasó toda la noche pidiendo a Dios que le diera comprensión de esto. Y como a las 5 de la mañana cuentan los libros de historia que se han escrito sobre eso, el hombre corría por todo ese campamento gritando, Jesús es el nombre, Jesús es el nombre, Jesús es el nombre. El nombre es Jesús. Bien, el tema del bautismo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, dijo una vez el apóstol Pablo, ¿no? Y algunos dicen, sí ve que el bautismo no es importante. No, el bautismo sí es importante. Todo tiene su, eh, su lugar. El bautismo como fruto, como consecuencia de escuchar con fe el mensaje, la proclamación del evangelio y de arrepentirse de sus pecados, es el medio por el cual una persona recibe. Pedro lo dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí dio a conocer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Jesucristo, para perdón. Entonces es donde la persona recibe el perdón de pecados. Y además es introducido, es la manera a través de la persona es iniciada públicamente en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, ya no la comunidad de Israel, la congregación de Israel, no, a la congregación de la iglesia. Y los que oyeron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados y se añadieron. Oiga, créame que el orden de los verbos es importante. El orden como aparecen los verbos en la Biblia. No dice la Biblia el que sea salvo si quiere crea, o el que crea y sea salvo si quiere se bautiza. No, la Biblia tiene un orden. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El orden es importante. En Hechos capítulo 2 también se nos dice al final que estos 3,000 fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, como 3,000 personas. Entonces, se añadieron a la iglesia después de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, porque tiene su lógica. Allá está recibiendo el nombre invocado, está recibiendo el nombre que le da acceso a la familia de la fe. Somos los del nombre de Jesús. Hemos sido vestidos de Cristo. Tenemos a Cristo en nuestra vida. Hemos muerto a nuestro yo y ahora Cristo vive en mí. Bien, entonces, y yendo, bautizándolos y enseñándoles. Oiga, esta parte también es muy interesante. Aquí está el otro verbo, ¿no? Enseñándoles. ¿Enseñar qué? Bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que enseñar, y ahora comenzamos nosotros un nuevo trimestre aquí en Poughkeepsie, Dios mediante la otra semana, con el tema hacia la durez. Y vamos a hacer un repaso breve de algunas de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, porque la idea no es nada más que una persona tenga una, entre comillas, membresía,
superficial, una tarjeta de membresía allí en una organización religiosa X y PUL o cualquier otra, no es suficiente una membresía organizacional, ni siquiera la adherencia, ¿no? Nominal, nada más de nombre. Yo soy pentecostal, pero ni sabe qué es pentecostal. No, no, no. La adherencia a un credo solamente, creer la unicidad de Dios nada más, eso no es suficiente. Aquí la palabra nos enseña que debemos guardar todas las cosas, la unicidad de Dios, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, son cosas importantes, claro que sí, las llamamos doctrinas fundamentales, no estamos desconociendo su importancia, recalco eso, pero hay un todo que se debe enseñar, todas las cosas que os he mandado. Entonces tenemos que hablar de la vida cristiana, tenemos que hablar de la esperanza que tenemos que hablar de toda la enseñanza de Jesús, toda la enseñanza. No es nada más un mero traspaso de conocimientos teóricos. Venga, apréndase esta cartilla y esta lección y ya listo. Usted, vamos, siguiente, siguiente. No es así de rápido. Es una transformación por el Espíritu Santo a la misma imagen de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Una transformación por el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos está transformando de día en día a través de la obediencia a su palabra, por supuesto. Entonces, Pablo escribiendo a los romanos hace énfasis en eso, ¿no? En el primer capítulo habla de la obediencia a la fe, conducir a las naciones a la obediencia de la fe. Y en el capítulo 16, último de su carta a Romanos, también dice a la obediencia, no solamente una fe nominal, una fe nada más de aceptación, de estar de acuerdo, no, es poner en práctica. Ahí, revisa si usted no estuvo hace 8 días, hablamos un poquito acerca de la fe y las obras. Lo que yo creo, debo llevarlo a la práctica. Entonces, todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, todas las enseñanzas de la Biblia, todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, todo el Evangelio a todo el mundo. Así decía antiguamente un eslogan que usábamos nosotros. Todo el Evangelio a todo el mundo. Todo el Evangelio, toda la enseñanza de Jesús, todas las cosas que os he mandado. Eso es importante para el nuevo discípulo. No es únicamente, bueno, las que a mí me gusten, como algunos, hermano, ¿de qué quiere que le hable hoy? Y menú a la carta. No, lo siento mucho, pero no es una iglesia a la carta. Aquí es un menú que nos da el Señor Jesucristo. Y el menú está en la palabra de Dios. Y lo que debemos enseñar es la palabra de Dios. Lo que allí está es lo que debemos tener claro cada uno de nosotros. No podemos seleccionar. Esta enseñanza sí, esta de la santidad no me gusta, esta de el arrebatamiento, sí, sí me gusta ese, pero no me gusta aquel otro. No podemos seleccionar. No es como los niños. Esto no me gusta. Pues aunque no le guste, se lo tiene que comer porque es para su beneficio. Le decimos nosotros los padres. Bueno, entonces está claro que la tarea principal, insisto, mis hermanos, es hacer discípulos. Y hacer discípulos lo hacemos yendo, bautizándolos y enseñándoles. No piense usted como pensaba una señora, ¿no? Ya me bauticé, ya por allá ni vuelvo, ya terminé. No, usted apenas se bautizó y todavía no ha comprendido todo el evangelio. Hay que enseñarle todo el evangelio. El bautismo apenas es el comienzo. Entonces es adherirnos totalmente a la vida de Cristo y hacerle a Él Señor de nuestra propia existencia también. Ahí está la tarea principal. Hacer discípulos, yendo, bautizándolos y enseñándoles. Y terminemos. Faltan 10 minuticos ya. Terminemos hablando acerca de, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Repito, ya hablamos de la gran comisión en el Evangelio según San Mateo. Esta es la promesa que hay, pero bueno, antes de hablarle de esta promesa, yo quiero decirle, yo no mencioné ahora, todas las naciones, hermanos, nos habla de la misión centrífuga, ¿no? Hablábamos de Israel que tenía una misión centrípeta, todas las naciones hacia Jerusalén, todas las naciones subirán a Sión, todos hacia el centro, las fuerzas centrípeta, pero hay otra fuerza que es la centrífuga, del centro hacia afuera. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Vamos a ir a todas las naciones, a todas las etnias. Pablo tenía eso en mente, tengo que llegar a todos. Y en la época de Pablo, lo más remoto que había, por lo menos hacia el occidente, era España. En España se acababa el mundo, porque pues en esa época, no sé, pero no había un conocimiento de que existiera este continente que llaman algunos del nuevo continente, aunque no es tan nuevo, por supuesto, pero la gente pensaba, no, aquí ya, de aquí para allá, hay agua nada más. En España se acababa el mundo y allá quería llegar el apóstol Pablo a predicar el evangelio para alcanzar todas las etnias, todas las naciones. Este propósito es sumamente ambicioso. Casi que para algunos raya en lo ridículo. ¿Cómo se le ocurre llegar a todo? ¿Cuándo va a poder hacer eso? Bueno, no hay estrategia humana, no hay poder humano que lo pueda lograr. Pero como él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, si no fuera por la autoridad de Cristo, por el poder de Cristo y por su promesa, que es con lo que vamos a terminar, pues esta misión sería así, risible, pero no es tan risible, es posible, porque Él es el Todopoderoso y está. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si Cristo está conmigo, ¿qué me podría faltar? Hay un himno misionero que dice, si Cristo conmigo va, yo iré. Tenemos una promesa de parte de Dios. La comisión, la tarea nos ha sido encomendada. Tenemos que hacer discípulos. Esa es la tarea. No solamente yendo, no solamente ir, perdón, sino que yendo a hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. La promesa es la presencia constante de Jesucristo. Si el Todopoderoso está conmigo, pues ¿qué? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, si el Señor está con nosotros, hermano, créame que el Señor Jesucristo con nosotros es mejor que $1.000.000 con nosotros. El $1.000.000 no puede hacer lo que puede hacer Jesucristo el Señor. Jesucristo puede hacer mucho más de lo que hace $1.000.000. Recuerdo ahora aquel pasaje en el que aquel rey, ¿no?, contrató unos mercenarios y les pagó una cantidad de plata considerable, millones en nuestra época. Y entonces el profeta le dice, no, pues el Señor dice que no, tiene que, pero ¿y qué hago con la plata que le di? Y el profeta dice, Jehová podrá darte mucho más. Uy, hermano, ojalá que lo creamos también nosotros así. Él es el dueño de todas las cosas. Hay un solo Dios y no se llama dinero, no se llama plata, se llama Jesucristo el Señor. Él está con nosotros. Su presencia, su compañía garantiza el éxito de esta misión. Entonces, el mismo Señor que tiene toda autoridad promete acompañarnos, promete
se compromete a estar con nosotros en el cumplimiento de esta misión. No vamos por nuestra propia autoridad, no nos enviamos nosotros solos, no, alguien nos envió y el que nos envió nos acompaña, no vamos solos. Ahí está esa globalidad de esta misión universal. Todo el evangelio a todo el mundo, toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. ¿Hasta cuándo? Bueno, no era hasta que se mueran ustedes, no era hasta que se muera la primera generación de apóstoles, no, los apóstoles murieron ya hace 2000 años y todavía estamos aquí en esta tarea. La gran comisión es hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo no ha regresado por su pueblo, así que la tarea todavía debemos estarla haciendo hasta que Él venga por su iglesia. La promesa no se acaba. Algunos piensan así. No, eso era nada más para los apóstoles. Ellos ya se murieron, pues se murió todo con ellos. La promesa no se murió con los apóstoles. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa no se acaba conmigo. Yo espero que Cristo venga ahora que estoy vivo. Pero si llego a morir, la promesa no se acaba conmigo. La promesa sigue con mis hijos y con las demás generaciones. Entonces, ahí tenemos una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Ese vosotros, entonces, entiéndase, no es nada más la primera comunidad, los primeros oyentes y ya, con ustedes nada más. No, con vosotros o con ustedes, los que cumplen con este mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hay una tarea que cumplir, amados hermanos, y vamos a comprometernos a hacerla. La tarea está inconclusa, no se ha terminado. Todavía hay muchas etnias, todavía hay muchas naciones que no saben del Señor. Y hay barreras que superar, claro que sí. También las había en esta época. No crea que los discípulos, que ni siquiera griego hablaban quizás a la perfección, y el griego era el idioma internacional, como decir hoy el inglés. Ellos hablaban era el arameo, pero tenían la tarea de hablarles a los que tal vez tampoco ni griego hablaban, otros idiomas. ¿Cómo hacían? Bueno, seguramente que tenían que comenzar superando el idioma lingüístico, la barrera lingüística y aprendiendo el idioma en el que la gente entendiese. No es la gente la que tiene que aprender arameo o hebreo como piensan los judaizantes. No, que Yeshua Mashiach, que no sé qué. No tenemos que aprender a pronunciar ni griego, koiné, ni hebreo, ni nada de eso. El evangelio es a la inversa. Yo tengo que aprender el idioma de la comunidad a la cual voy a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no tenemos el evangelio en hebreo, sino en griego? Bueno, ahí mismo nos está dando un mensaje. El evangelio se debe traducir a las lenguas de las naciones. Esta semana estaba leyendo un comentario por allá acerca de Pentecostés. ¿Por qué en Pentecostés el Señor hizo hablar a los discípulos en las lenguas de los que estaban reunidos? Ellos sabían hebreo, o sea que no era nada más para que los entendiera, porque en hebreo podían entender, todos eran judíos. Pero el Señor está dando a entender ahí que el evangelio se iba a predicar en la lengua de cada nación. No tiene que aprender la gente aquí, hermanos, en Estados Unidos. No tiene la gente que aprender español para que yo pueda predicarles el evangelio. No, yo tengo que aprender el inglés o el idioma que sea para traducirle a esa gente en su contexto y en su idioma el poderoso mensaje de Jesucristo. ¿Hay barreras? Claro que sí las hay. No solamente la lingüística, este es un ejemplo, pero está la barrera cultural, la barrera geográfica, muchas otras barreras. Pero las barreras que sean, podemos superarlas, podemos pasarlas, entendiendo que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace unos días murió en Colombia
el hermano Guillermo, el que fue misionero en Brasil. Y entonces él contaba, yo le oí el testimonio a él una vez, que él se sentó una vez llorando y aburrido en un parque porque no podía con el portugués, ¿verdad? Guillermo Valencia. Y entonces, ¿qué pasó? Lo tomó el Espíritu Santo y comenzó a predicar en perfecto portugués ahí en el parque y la gente comenzó a escuchar y a prestarle atención. Hermanos, Dios que nos hace hablar en otras lenguas, también nos podrá poner a hablar en el idioma en el que la gente entienda el mensaje del Evangelio. Pongámonos en sus manos. Y ustedes, queridos amigos que están oyendo, reflexionando con Dios, les invitamos también, obedezca el Evangelio. No sean negligentes, no digan, no, pero es que eso es muy anticuado, yo mejor me... No, no, no. El Evangelio es el mismo, no cambia. No podemos hacerle añadiduras, no podemos quitarle, no podemos hacerle ediciones, no, no, no. No lo vamos a editar. Tal y como está allí en la palabra de Dios, así se lo predicamos. Arrepiéntase de sus pecados. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de esos pecados. Y usted recibirá el poder del Espíritu Santo y caminará en santidad delante del Señor por su poder que actúa en nosotros. Amado Salvador, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado hoy de hablar acá en Reflexionando con Dios una vez más, Señor, de tu palabra y de este mensaje que encontramos en el Evangelio según San Mateo y que tiene que ver con respecto a nuestra salvación. Lo importante que es predicar, la urgencia de la predicación. Úsanos, Señor, a todos en la difusión del mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer tu voluntad. Úsanos a todos, amado Salvador. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que muchas personas comprendan qué es lo que deben hacer para ser salvas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. 2 minutos de la mañana. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Y no olvide, congréguese. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Asista, que hay un lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, donde están los santos adorando al Señor. Y qué bueno es estar en comunión con los santos. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Un abrazo, gracia y paz.